Hola, bienvenidos a este canal de YouTube. Hoy quiero empezar una serie nueva llamada La Iglesia Victoriosa en los Últimos Tiempos. Y esta va a ser la primera parte de varias que voy a hacer. Porque cuando hablamos de la Iglesia Victoriosa, estamos hablando de una promesa histórica que está en la palabra acerca de un tiempo, una generación específica que los profetas, tanto Jesús y también los apóstoles, hablaron acerca de una generación que caminaría en un nivel de autoridad, de poder, de libertad interna, una iglesia que estaría a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4. Entonces, cuando hablamos de una iglesia victoriosa, tenemos que ponerla en el contexto de los últimos tiempos. Para ser completamente honestos, la iglesia no está caminando ahorita a nivel global en su destino completo. Estamos caminando hacia allá, pero necesitamos ver cuáles son las cosas que Dios dijo que teníamos que vencer, que teníamos que aplicar, y también que poder empezar a orar para poder empezar a caminar hacia allá también. Entonces, este es un estudio de los últimos tiempos, es una serie en sí misma. Entonces, esta es la parte número 1, y para empezar quiero hablar acerca de Mateo capítulo 24. Mateo 24 tal vez es uno de los capítulos más importantes que nos hablan acerca de los últimos tiempos, porque no es Pablo, no son los apóstoles, es Jesús mismo respondiendo a la pregunta de sus apóstoles que le preguntaron: ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser la señal de tu venida? ¿Cuándo va a ser el fin de los siglos? ¿O el fin de esta era? ¿Y cuáles son? ¿Cómo podemos saber cuándo estamos en esa generación? Entonces en Mateo 24 Jesús toma a sus discípulos aparte y les contesta con detalles muy específicos acerca de cómo prepararnos y las cosas que vendrían en los últimos tiempos. Así que en esta primera parte quiero hablarte de tres cosas bien importantes que Jesucristo habló en Mateo 24. Número 1, en Mateo 24, versículo 4 al 8, Jesucristo empieza a darles detalles acerca de las cosas que pasarían a nivel externo en las naciones. Empieza a hablarles de hambres, de nación contra nación, reino contra reino, pestes, guerras, etnos, blancos contra negros, diferentes naciones contra naciones, colapsos económicos. Empieza a hablar de todas las... les empieza a dar contexto a los apóstoles de cómo podríamos identificar que estábamos viviendo en esta última generación. Y si podemos ver las noticias y las cosas mismas que están pasando aún en nuestra propia iglesia local, en nuestras ciudades, estamos viviendo a nivel global un aceleramiento de estas cosas. Estamos tal vez entrando en el principio de dolores. Esto dijo Jesús: este es el principio de dolores. Entonces en la primera parte de Mateo 24 Jesús empieza a decirnos cuáles van a ser las características externas que podemos ver en los últimos tiempos. La segunda parte de Mateo 24 es el versículo 9 al versículo 13. Después de que Jesucristo les da cuáles son las características de las tormentas externas, las cuales nos van a ayudar a poder identificar que estamos viviendo en el principio de dolores, en el principio de los últimos tiempos, también les empieza a hablar en la segunda parte del versículo 9 al versículo 13 de la tormenta interna, que es aún más peligrosa que la tormenta externa. Él empieza a hablar de las ofensas. Él empieza a decir que la generación de los últimos tiempos va a tener una enfermedad interna llamada la ofensa. Y dice que va a empezar a ofenderse unos con otros. Después empieza la gente a entregarse unos a otros. Y número 3, empieza la gente a odiarse unos a otros. Estamos viviendo en un tiempo en donde es bien fácil ofendernos contra Dios, contra nuestro prójimo, aún contra nosotros mismos, oraciones no contestadas o con personas que nos hacen mal. Está habiendo un aceleramiento de una ofensa interna. Entonces Jesús dijo: cuando vean que las cosas externas empiezan a calentarse en el mundo, no se preocupen por eso tanto como número 2, la tormenta interna que va a estar viviendo el mundo. La gente va a estar ofendida. Una vez que un hermano se ofende, o cuando tú y yo nos ofendemos con alguien, nuestro corazón se cierra, nuestro corazón se vuelve como de piedra, y es imposible recibir algo de parte de Dios a través de nuestros hermanos. Y es bien fácil empezar a odiar a otras personas, y el movimiento de oración y la iglesia y el reino de Dios es estorbado cuando la iglesia está ofendida unos con otros. La ofensa es tremendo. Y Jesús en esta segunda parte les empieza a decir: y cuando muchos se ofendan, se van a levantar muchos falsos cristos y falsos profetas, y van a engañar a muchos. Cuando tu corazón y mi corazón está ofendido con alguien, somos propensos, según las palabras de Jesús, somos propensos
a recibir falsos profetas y falsos cristos, gente que pueda alimentar nuestro odio hacia los demás, nuestra ofensa hacia los demás, y empieza a cambiar la narrativa de lo que Dios quiere hacer en el planeta. Dios está en contra de un espíritu de ofensa. Él quiere un espíritu de unidad. Él quiere que la iglesia empiece a trabajar. Entonces, una vez más, Jesús les dice, número 1, va a haber tormentas externas. Número 2, va a haber tormentas internas de ofensa y de falsos cristos y de odio unos a otros, que va a ser mucho más tremenda. En el versículo 13 les dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y después, en la tercera parte de Mateo 24, Él suelta una bomba y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pareciera ser que en esta tercera parte, en Mateo 24, 14, nos está diciendo que la iglesia va a estar viviendo en un calentamiento global en cuanto a las guerras, en cuanto a toda la situación extrema que va a haber en las naciones, pero que también va a ser probada con esta tormenta interna de ofensa y de falsos profetas y de engaño. Pero Jesús dice, pero el que persevera hasta el fin va a ser salvo. Y en el versículo 14 Él nos deja saber que la iglesia que pase esta prueba va a levantarse en una victoria tremenda que tiene que ver con la gran cosecha. Este versículo 14 nos habla de la iglesia en su máximo esplendor, mucho mayor que la iglesia de Hechos en los apóstoles. La iglesia va a caminar en una autoridad tremenda, en milagros y prodigios. Literalmente vamos a predicar el evangelio a todas partes de la tierra antes de que venga el fin. Entonces, cuando hablamos de una iglesia victoriosa, tenemos que ver el contexto en el que Dios va a levantar a esta iglesia, que es un contexto de guerras, de tumultos, de odio, de ofensas internas, de falsos profetas. Pero en medio de la oscuridad más tremenda que viene, Dios va a levantar a su iglesia a otro nivel que nunca lo hemos visto antes. ¿Por qué es importante entonces saber esto? Porque nos estamos acercando a un tiempo en donde Jesús dijo que el corazón de muchos de los hombres van a desfallecer. Hay muy poca esperanza en este mundo si no tenemos la narrativa del evangelio. Y por eso es importante, Dios nos llamó a discernir estas cosas y prestar atención a sus palabras, para que cuando empiece a haber esta tormenta externa y esta tormenta interna combinándose en los últimos tiempos, tengamos claridad y podamos pasar esta prueba. Por ejemplo, las tormentas externas prueban tu corazón, en donde estás, pero también la victoria de la iglesia y la autoridad y la unción que Dios va a derramar en la iglesia también va a probar el corazón de la iglesia. Tanto la persecución te prueba como la promoción y la unción te prueban. Ahorita muchos de nosotros, tal vez con un poquito de éxito, con un poquito de multiplicación en nuestros números, o de unción, o tantito demostración de poder, muchos a veces pierden la cabeza, muchos se envanecen, muchos se vuelven arrogantes, y Dios dice, este es solamente el 1% de lo que voy a soltar, no se compara con lo que viene. Entonces muchos están siendo probados tanto con poquita persecución o con poquita promoción, pero Dios está ahorita en este momento, yo creo, Él está probando el corazón de su iglesia. Por eso necesitamos prestar atención al sermón del monte, empezar a buscar la humildad de Dios, porque Dios está escogiendo el liderazgo que va a dirigir este avivamiento mucho mayor que cualquier otro avivamiento de toda la historia del hombre combinada. Lo que está por venir es muy terrible y es muy increíble. Ambas situaciones, ambas tormentas, la tormenta buena y la tormenta mala, se van a combinar en la última generación antes de que Cristo venga. Y Dios prometió que Él tendría una iglesia victoriosa que se mantendría firme hasta el fin, tanto en la persecución como en la promoción. Cuando Dios derrame su poder y tú y yo estemos caminando en humildad, eso no nos va a corromper. Cuando a veces los números crecen, la gente se corrompe, pero la humildad es la que nos va a guardar para ese tiempo de prueba. Por último te pregunto, ¿en dónde está tu corazón y mi corazón? ¿Qué estamos haciendo con las pequeñas pruebas que tenemos y con las pequeñas promociones de parte de Dios? ¿Qué hacemos cuando Dios nos usa, si nos corrompemos? ¿O qué hacemos cuando la gente nos persigue, nos amargamos o nos ofendemos? Este es apenas el kindergarten de lo que está por venir. Y yo te animo a que examinemos nuestro corazón y aprovechemos tanto las pequeñas pruebas como los pequeños comienzos de victoria
porque la prueba final y la victoria final están más adelante y Dios está escogiendo a su liderazgo en estos tiempos, aquellos que van a tener un corazón estable y no se van a corromper u ofender para poder estar firmes y dirigir lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Mateo 24:14 va a suceder, todo este evangelio del reino va a ser predicado, va a haber una gran cosecha y Dios está escogiendo su liderazgo en estos tiempos que pueda dirigir este mover de Dios, la Iglesia Victoriosa. Muchas gracias por ver este video. Espero que te puedas inscribir a este canal de YouTube para recibir más actualizaciones de las próximas series que voy a estar soltando por este canal. Dios te bendiga y nos vemos pronto.